Bien, pues ahora sí, damos por iniciada nuestra sesión, nuestra tertulia relacionada al tema de las buenas prácticas internacionales en derechos humanos. Quisiera retomar algunos puntos porque al momento de escuchar la sesión de la doctora Monteiro de Brasil la semana pasada y algunos otros aspectos importantes de los documentos que existen, de la bibliografía que existe, que se las compartimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos México, entre otros instrumentos que por ahí les hemos compartido. Fíjense que uno de los puntos que más llama la atención en el ámbito internacional de las buenas prácticas tienen que ver con los principios rectores de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas en este tipo de buenas prácticas internacionales. Nosotros en el instituto tenemos un programa de empresa y derechos humanos. Por cierto, también hago la referencia a que quienes quieran involucrarse de manera directa en nuestros programas tienen las puertas abiertas. Tenemos muchos temas que podemos empezar a desarrollar con un proyecto definido y este es uno de ellos, la parte de las empresas y derechos humanos. Me llamó la atención porque casi todos se abocan en principios abocados concretamente acciones específicas en temas de derechos humanos. Por ejemplo, dentro del marco de las empresas comprometidas, como le llaman, de derechos humanos, está la diligencia corporativa, donde las empresas deben de tener, y me refiero a empresas a cualquier tipo de persona moral, cualquier giro, y obviamente esto también, aunque no va dirigido el programa de Naciones Unidas para el sector público, vamos a considerarlo como algunos planteamientos para las personas jurídicas colectivas o personas morales. Entonces, la diligencia corporativa, de hecho, hay un proyecto de ley en México muy interesante, que es un proyecto sobre debida diligencia corporativa a nivel federal, que se me hace muy interesante, porque obliga a las empresas forzosamente a vincularse con el respeto a los derechos humanos. Y habrán sanciones, en este caso, de incumplimiento a la materia de derechos humanos en distintas facetas, por ejemplo, en temas de no discriminación, en temas de discapacidades, en temas de espacios, en fin, algunas políticas específicas. Y el instituto ya está trabajando sobre algunas ideas. De hecho, por aquí con la doctora Lolita traemos ya un proyecto interesante sobre la materia. Estamos también echando a andar programas dirigidos expresamente con esta parte de los ejes rectores de las Naciones Unidas. Entonces, fíjense, todas las empresas en temas de transparencia, en temas de honestidad, en temas de ética, las empresas socialmente responsables toman un auge fundamental en esto. La debida diligencia corporativa, como mencionaba, el respeto al medio ambiente, un factor muy importante a nivel internacional. La integridad física y cultural también es algo muy importante. El código de conducta, se entra a la parte interna del manejo de las empresas, ¿no? Sobre todo, cómo se redactan estos códigos de conducta. Quienes estamos en la iniciativa privada en este momento, pues sería bueno tener un código de conducta, tener también principios rectores sustentados en derechos humanos, obtener las certificaciones. Estamos trabajando en certificaciones de empresas empáticas con derechos humanos y en lo personal, certificaciones que van vinculadas a todo esto, contra la discriminación, en temas de anticorrupción, en temas de no discriminación, de grupos vulnerables, etcétera. Temas que a nivel internacional en buenas prácticas se está dando mucho es el acoso laboral, temas de políticas a través de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, temas de inclusión también, que en México, pues bueno, no es una cultura que se realice mucho y que nosotros como instituto, en este programa que les comento, estamos fomentando, porque las empresas dirían, bueno, ¿qué gano yo con ser una empresa empática con los derechos humanos? Uno de los tantos beneficios, aparte de estar vinculados con este tema, es que tienen beneficios fiscales. Si yo contrato a una persona que tenga capacidades diferentes, tengo beneficios fiscales.
Entonces, imagínense que yo pueda contratar a una persona en silla de ruedas que no tiene la posibilidad de poder caminar, etcétera, pero que bien perfectamente puede estar atendiendo personas o en un trabajo de oficina que le permita perfectamente realizar su trabajo, ¿no? Y normalmente no lo visualizamos de esta manera. Entonces, estos temas son muy importantes, el tema de la inclusión, las relaciones económicas, ojo, temas de anticorrupción, que también están muy en la agenda internacional, de prevención de impacto en derechos humanos, el agua, medidas de prevención sobre el agua potable. Saben ustedes que existe el derecho humano al agua y que esto es un principio que tiene que ver mucho con la cultura de las empresas en cuanto al uso de este recurso finito, ¿no? Y que, bueno, en algunos estados ya es un problema mayúsculo. Otros temas muy importantes, por ejemplo, el trato humano, creo que eso no es ajeno a nosotros, igualdad, no discriminación. La masterclass de la semana pasada, que fue sobre la inclusión y educación en el sistema financiero, estaba platicando la expositora que no existen lenguaje de señas para la atención de usuarios. Y me llamó la atención, ¿y qué está sucediendo con las demás instituciones y dependencias e instituciones privadas? No existe un lenguaje de señas. ¿Qué está sucediendo con las personas que no pueden comunicarse de otra forma? Sobre todo me refiero en el ámbito público, ¿no? En el sector privado todavía tenemos un poquito ese impacto de que, pues bueno, toman ellos sus propias políticas, pero en relación a llevar a cabo estas acciones. ¿Sí? ¿No? ¿No se escucha? A ver. Un poco considerando esta política que les estaba comentando, pues bueno, ¿qué está haciendo el sector público en tema del lenguaje de señas, ¿no? La parte de estrategias de sustentabilidad, también es un tema en la agenda internacional de buenas prácticas. Y quisiera particularmente, porque tuve la oportunidad de adentrarme, se los compartí también hace un momento, sobre las buenas prácticas de derechos humanos en la atención penitenciaria. Y me llamó mucho la atención por los protocolos que ya tienen elaborados de buenas prácticas en esta materia a nivel internacional. Les menciono algunos y sobre todo para los penalistas que pertenecen al grupo. Creo que por aquí está Jorge Olvera, Jorge Camacho, por mencionar algunos de nuestros penalistas que están en el grupo. Creo que sabrán más que yo de este tema. Pero fíjense qué importante, buenas prácticas de derechos humanos a nivel internacional dentro del sistema penitenciario. Y entonces, dentro de este esquema, serían cosas, por ejemplo, de quejas de fácil acceso en materia penitenciaria. Temas que son de la parte operativa de la atención penitenciaria. Se tratan de grupos vulnerables. Se trata, por ejemplo, aquí los expertos, yo creo que deberán de tener más información pues particular del tema. Y me llamó mucho la atención que los médicos no deben de involucrarse en los castigos de los internos. Supongo que debe de haber algún tema por ahí importante de vulneración de derechos humanos. En este documento específico que les comento, la revisión de castigos. ¿Cómo se impone un castigo? ¿En base a qué se revisa? ¿Es congruente, digamos, la gravedad de la comisión de ese posible acto con la sanción? ¿Hay criterios específicos? Por ejemplo, a mí me tocó, yo estuve trabajando en derechos humanos hace algunos años por la zona de Quintana Roo, de Mérida, toda esta zona, y me tocó ir a los centros de reclusión y me tocó en uno de los municipios más lejanos que los castigos los ponían a discrecionalidad del director y los mandaban a calabozos. De hecho, decían calabozos en cloacas donde tenían goteras, donde no había letrinas, donde era un lugar totalmente aséptico y los criterios eran tomados exclusivamente por lo que mencionaba el titular de esa institución. Revisión de castigos, las medidas disciplinarias, la comida, por ejemplo, la revisión de los alimentos, ubicación. Esto a mí se me hizo algo muy interesante, repito, yo no manejo el derecho penal ni penitenciario,
si aquí los penalistas quisieran comentar algo al respecto, pero se me hizo algo muy, muy interesante. Fíjense, podemos pedir que la ubicación de la persona que esté privada de su libertad quede cerca del domicilio familiar. Se me hace algo bien interesante. Si está una persona y a lo mejor los familiares están en el estado de Michoacán, bueno, pues a lo mejor habría que buscar que esta persona cumpliera su pena en una zona cercana al estado de Michoacán o cercana. Y bueno, se podrá o sabrán de este derecho, se aplicará realmente en la práctica, porque es una de las buenas prácticas que están mencionando a nivel internacional en este ámbito que les estoy comentando, que podrían ser de gran utilidad. La ubicación cercano del domicilio de los internos para tener esta inclusión familiar. Cuestiones de género, por supuesto, la clasificación de género por edad. Recientemente está aquí la doctora Orduña. Ella nos hizo favor de acompañarnos a una revisión al centro penitenciario en Quintana Roo. Habían bebés en el centro penitenciario, mujeres que son mamás. Y bueno, ¿qué trato se le está dando a estos seres indefensos, ¿no? Por mencionarles algunas de las ideas de lo que está sucediendo en el ámbito internacional, que podemos pronunciarnos, que podemos trabajar en esto, que podemos avanzar con buenas prácticas y todas aquellas buenas prácticas ponerlas en marcha y sobre todo saber qué está pasando en el ámbito internacional. Por lo pronto ya la doctora Monteiro la semana pasada platicaba de algunas cosas que están sucediendo por allá en Brasil, un poco lo que está pasando a nivel Latinoamérica, las buenas prácticas que está proponiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues ese es un poco el tema, es algo no menos importante de lo que ya hemos estudiado, de lo que hemos avanzado, y pedirles, a reserva de que ahorita quien quiera hacer el uso de la voz, que estos temas que estamos manejando, que los puedan incluir en el trabajo que ustedes están desarrollando, que puedan incluir buenas prácticas, que puedan incluir temas de no discriminación, que puedan incluir temas de inclusión, temas de trato digno, todo esto que hemos estado comentando en las sesiones. La idea es revivir trabajos prácticos con todos estos esquemas que estábamos comentando ahorita. Así es que, bueno, esta es una pequeña introducción. Empezamos con la participación de todos ustedes. Y adelante, Iván, bienvenido. Tienes el uso de la voz. Gracias. Gracias. Perdonen lo oscuro, pero es que no hay luz aquí en la casa de ustedes. Me gustó mucho el texto que enviaron de buenas prácticas en la práctica penitenciaria. Se me hizo súper interesante, sobre todo hay una parte en la página donde hace mención el autor de las características de la buena práctica en las salas, en los cubículos, en las celdas, y la comparación que hace con los dormitorios. Y entonces, pues sí se me hizo sinceramente como un pequeño manual de buenos deseos, así, porque pues en la práctica, pero está muy interesante porque se lleva bien con lo que usted está diciendo. Eso pasa porque no hay un grupo de personas que dicen, pues esto no va a pasar, y de alguna manera llevarlo a una práctica en la cual no sea de alguna manera factible que el Estado tenga 16 personas en una celda de 3 o de 2, colgados como colgados, ¿no? Que duermen colgados, duermen sentados y por turnos, etcétera. Pero sí, tiene usted razón. Precisamente la falta de estos grupos jurídicos expertos y con la bandera de los derechos humanos deben de alguna manera de evitar que eso pase. Y también me llevó mucho a recordar en el año 86, sobre todo la parte no de la celda común, sino, o sea, cómo esto se puede llevar a todos lados. Porque en ese tiempo del 86, en lo que es los dormitorios de los presos, nosotros teníamos a nuestro cargo los dormitorios o pabellones de los pacientes que recién estaban diagnosticados con SIDA. Fíjese, en ese entonces, en el Hospital General, estoy hablando de hace mucho tiempo, y las barracas o los pabellones que le llamaban, eran de 100 camas, y en esos pabellones estaban internados 100 pacientes de SIDA, con tuberculosis, con enfermedades por hongos, con una serie de comorbilidades que hacían que las personas, al reunirlas de los que tenían solamente infección por VIH, al estar en esa barraca se infectaban y desarrollaban el SIDA.
se infectaban de tuberculosis, se infectaban de mononucleosis, o les daba sarcoma de Kaposi. O sea, entraban un poco enfermos y morían en la barraca, en el pabellón, al mes, terriblemente contagiados. Incluso lo que nos llama la atención, porque me gustó la parte de los celadores, donde que el celador tiene que estar capacitado y permanecer en vigilancia y vigilar solo de oído, no de video, las actividades cada hora. Me encantó el texto, pues, lo leí todo y se me hizo espectacular. Y a nosotros, por ejemplo, los médicos nos decían, solamente puede entrar al pabellón de SIDA, nos lo decían los residentes del pabellón, y solo puede entrar hasta las 8, porque a partir de las 8 aquí se hace una fiesta. Entonces hacían una fiesta de todos contra todos, y los pacientes vivían menos, no vivían ni 2 ni 3 meses, por la falta también de tratamientos y también por la cuestión del aumento del inóculo del virus, y se agregaban todas las comorbilidades que entre ellos se contagiaban. Y no había forma de entrar al dormitorio de los pacientes hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, en que terminaban sus orgías y sus fiestas y sus... Impresionante. O sea, no había forma de implementar ahí, aunque se quisiera, un manual de buenas prácticas en los pabellones de SIDA. Quise comentarles esta anécdota que ha estado conmigo durante muchos años, que ahora pareciera increíble, pero era la práctica común y que dio miles de muertos en ese entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. De hecho, lo interesante de estas tertulias es que podamos tener la participación de todos ustedes. Tienen gran experiencia, cada uno con sus diferentes perfiles, y que podamos interactuar. A lo mejor podemos por ahí colaborar en proyectos comunes, podamos sacar trabajos conjuntos. En el caso de Iván, les comentaba, es un gran médico cirujano que se metió al ámbito jurídico y ahorita ya es doctor en Derecho también. Entonces, bueno, pues esa dualidad de médico cirujano con la parte del Derecho es una combinación muy, muy interesante. Gracias, Iván. Otro aspecto también, ahorita que te estaba escuchando, una de las propuestas que trae el doctor David, que ya hemos comentado en otras ocasiones, de ver de qué manera pudiéramos generar, y como instituto inclusive, ser un organismo de opinión, de insistencia, por ejemplo, en materia de amparo, que los amparos no sean tan técnicos, que no sean tan complicados. Por ahí está la sentencia que se comentaba la semana pasada, que nos hicieron favor de compartir, una sentencia sencillísima para una niña. Se me hizo algo de veras loable, formidable, sin perder contenidos ni perder la estructura. Podemos hacer incidencia en el sector público, en el sector privado, hagamos pronunciamientos. Tienen de veras las puertas abiertas. Si alguien quiere que alcemos la voz con autoridades estatales, federales, municipales, si pedimos autorización a los sistemas penitenciarios, a quien sea, alzamos la voz y hasta que nos escuchen, para efecto de realmente estas buenas prácticas y estas incidencias poder tener un eco, y que las investigaciones que desarrollemos en este programa, que no sean solamente un documento que lo tengamos muy bonito en un texto que espero lo lea mucha gente y en nuestra biblioteca, sino que realmente sea de consulta práctica para incidir en estos temas de derechos humanos. Así es que, pues bueno, está ahí en el tintero. No sé si alguien más de lo que hemos estado comentando quisiera hacer el uso de la voz. Adelante, Lalo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Coincido con lo que dice el doctor Iván Alcalá, porque efectivamente todas estas cuestiones de las buenas prácticas de protección de los derechos humanos se quedan en el anhelo, en un catálogo de posibilidades, ¿no? La doctora Irma Sicilia, la doctora Rocío Rico y su servidor estamos haciendo una investigación acerca de los inmigrantes en México. Entonces, tomo del INAI, no se los voy a leer, pero el INAI dice que tienen los migrantes 15 derechos humanos.
entre ellos el derecho a nacionalidad, el libre tránsito, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces busco cómo protege el Estado mexicano esos 15 derechos que ha reconocido el INAI de los migrantes en México. Y topo con que el Instituto Nacional de Migración tiene, a través del Estado mexicano, a través del instituto, hizo estaciones migratorias para dar albergue a los migrantes, autoriza visas, da permisos, por muchas razones humanitarias, ¿no? Sin embargo, todo eso se queda, nada más como decía el doctor Iván, con eso coincido en un mero catálogo de buenos deseos. Me doy a la tarea de buscar qué ha pasado con esos albergues. No son albergues, son cárceles, donde el celador no los deja salir, donde ponen candados para que no se escapen, como si fueran prisioneros. La ONU dio una recomendación en 2019 porque dijo que esas instalaciones tenían una falta total de higiene. El trato era indigno para los migrantes. En 2019, o sea, no hace mucho tiempo, hace 4 años. Y después, en 2020, resulta que hay un problema en una estación migratoria en Tenosique, donde muere una persona y 14 salen intoxicados. Siendo eso ya grave, el Estado mexicano no pone el correctivo. En 2022, 22 inmigrantes son agredidos con toletes, con bastones eléctricos y con barras de hierro. Son violadas sus mujeres, son pisoteados sus derechos humanos. Y ahora el último acontecimiento, el 27 de marzo pasado, donde en Ciudad Juárez, Chihuahua, 39 inmigrantes murieron porque exigían un trato más digno y para protestar quemaron un colchón. Y entonces en el lugar de auxiliarlos las encerraron. 39 muertos. ¿Pesará sobre el gobierno mexicano eso? O sea, algo tenemos que hacer nosotros como doctores para tratar de mitigar en un poco ese aspecto. Nosotros tendremos que hacer el grupo, que por cierto representa la doctora Irma Sicilia, pero que hoy no puede entrar porque por falta de luz. Tenemos que hacer algunas visitas a algunos albergues para ver de cerca las condiciones y tratar de entrevistar a estas personas. Pues esa es mi aportación. Les agradezco mucho la atención y estamos aquí escuchando. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Lalo. Sí, y esto que comentas es fundamental. No sé si les pase, ojalá quisiera contagiarles a ustedes lo que en el caso de un servidor siento, es como si fuera a poner el dedo en la llaga de todo lo que está sucediendo y que no hagamos nada. Es hacer algo. Siempre podemos hacer algo. Siempre habrá algo que podamos hacer. Lo peor del caso es decir, no, todo está mal, no se puede, el sistema, la corrupción. No, sí podemos. Sí podemos incidir. Este es un grupo de intelectuales, es un grupo de gente de alto nivel que podemos incidir jurídicamente, que podemos insistir políticamente, que podemos pronunciarnos en el sector público. Tienen abiertas todas las puertas con el instituto, buscamos autoridades, hacemos que realmente esto se cumpla y tenemos que hacer un cambio. Creo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados después de entender lo que está sucediendo en este nivel. Ojalá les duela este sentimiento de lucha y que realmente sea un anhelo de que podemos transformar las cosas, ¿no? Que realmente se me ocurre ahorita Walt Disney, un personaje emblemático que decía que si algo lo puedes soñar, lo puedes lograr. Él soñó con su mundo y pues bueno, ahí tienen Disneyland, ¿no? Entonces, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Yo creo que podemos hacer grandes cosas incidiendo, pronunciándonos, investigando, que esto realmente no quede en un trabajo de pues un programa académico, sino que realmente sea un ejemplo y testimonio de un trabajo colegiado, efectivo, que pueda transformar nuestro entorno. Creo que ese sería un factor al cual quisiera que pudiéramos
estar participando. Muchísimas gracias, Lalo. Lolita, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todas y a todos. Ahorita que hablaba el licenciado Eduardo, recordé un tema que en algún momento yo indagaba sobre el trabajo de los migrantes. Si bien es cierto que en la legislación existe la posibilidad de que ellos tramiten permisos de trabajo, la realidad es que en lo que se define esa situación migratoria, digámoslo así, puede pasar hasta un año. Entonces, es poco posible que la gente que esté en un proceso migratorio encuentre un trabajo formal, un trabajo que no establezca condiciones precarias, porque finalmente, aunque existe, en la práctica, esperar un año para conseguir un empleo, todos sabemos que pues económicamente no es viable para ese tipo de personas. Entonces, las estamos sometiendo a trabajo informal, si es que lo encuentran, y la otra es pues que busquen a lo mejor medios no muy adecuados de hacerse de bienes, y nosotros, la misma ley lo está generando por los trámites tan burocráticos que están generando. Decía el licenciado Eduardo que los tienen como en cárceles, pues que hasta en las cárceles les permiten trabajar o hacerse de un bien, sin embargo, en esas que tienen, pues no, y muchos de ellos realmente van con este proceso migratorio precisamente porque vienen de situaciones socioeconómicas sumamente vulnerables. Entonces yo creo que un tema que también sería interesante explorar es estos procesos de inserción económica como parte de los derechos culturales, su derecho al trabajo, ¿no? Y qué tan tortuoso es este proceso. Ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias, Lolita. Y bueno, qué interesante poder interactuar, y como comentaba, la experiencia de todos y cada uno de los presentes. Lolita está trabajando el tema laboral, dignidad laboral, y esto enfocado a lo que está sucediendo con aspectos de migración y aspectos de las buenas prácticas, que esperemos no queden solamente en estas buenas prácticas, sino que realmente sean principios rectores, como se manejan a nivel internacional, y que las autoridades tendrán la obligación de acatar y de respetar. Está en nosotros que realmente esto se lleve a cabo, ¿no? Gracias, Lolita. Doctora Rosa María, adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos. Pues muy interesante, como siempre, todos los temas. Ahorita me encuentro en un convivio, en una reunión dedicado de alguna manera al Día del Abogado, a todos ustedes. En un momento más les voy a subir un video donde los campesinos, gente que ha sido abusada de una forma extremadamente, pues, al grado de dejarlos sin hogar, sin sus casas. Creo que ahorita, como dice el doctor Eduardo, en la cuestión de defender los derechos de las personas, creo que en todos los niveles es de una forma insólita, de verdad. Créanme que hay mucha gente que necesita de nosotros. Nosotros como organización debemos de hacer algo, efectivamente, como lo acaba de decir el compañero, que muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta de todas las ingratitudes, de todas las injusticias de las que la gente ha sido privada de sus bienes, de su patrimonio, de sus derechos. En una comunidad donde ahorita estoy trabajando, que es una zona huasteca, gentes viejitos de edad muy avanzada, los llegaban a sacar de sus casas sin antes de mediarles algún juicio, solamente pagaban algunos policías o vestían a unas personas de policías y los sacaban de sus hogares. Entonces yo tengo trabajando 1 año y medio, 2 años aproximadamente, y créanme que me gustaría mucho que de alguna manera todos alzáramos la voz, todos viéramos las problemáticas que se está presentando dentro de todo el país, dentro de todo el mundo pudiera ser, y que hay veces que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, créanme que yo ahorita me siento arropada, me siento hasta de una forma, ¿cómo explicarles? Muy extrema de ver a la gente cómo corresponde a esa ayuda. Ahorita a esa gente les he apoyado a que le respeten su hogar,
a que le respeten su derecho de las tierras, a gente también que trabajo con gente privada de su libertad, donde por el simple hecho de que les caiga mal a los custodios, al director, no sé, ha existido gente que se quita la vida. Entonces, de veras, ocupamos a grito abierto hacer algo por toda esta gente. Ahorita a mi gente les acaba de dedicar un video que más tarde, cuando termine la clase, se los voy a subir. Créeme que es desgarrador. Yo me siento tan vulnerable, tan con ganas de compartirle que a grito abierto tenemos que hacer algo. Como lo dijo el doctor Eduardo hace un momento, debemos de alzar la voz. Créanme que yo siempre he sido muy emotiva en mis comentarios, pero ahorita precisamente estoy en este convivio donde con todo el amor del mundo, con toda la humildad de la gente y con todas sus necesidades, están haciendo un festejo al Día del Abogado, un festejo al defensor de derechos humanos, y les No te escuchamos, Rosy. gritos ayuda. Ayuda a todos ustedes para que luchemos porque esta situación cambie, porque no se les siga afectando. Créanme, compañeros, que estoy en un lugar ahorita muy emotivo. Estoy en línea con ustedes. Y les soy sincera, un ratito en línea, pero también de la misma forma con ellos. Muchas gracias, Rosy. Me mandan decir que les dé un abrazo, una felicitación, diciendo ayúdame, porque no es así que pagando favores, hay muchos. Y pues gracias. Y en un momento más que termine la clase les los apoyo y en algún momento sí. Vamos, gracias. Muchas gracias. Rosy. De lo que pudimos apreciar ya al final del audio, creo que queda muy clara la necesidad de atención a estos grupos que sabemos son de los más vulnerables y que sí, hay muchas atrocidades que nos damos cuenta y desgraciadamente se van con la gente más indefensa. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer el uso de la voz sobre lo que hemos estado comentando? El tema de esta tertulia, buenas prácticas internacionales en derechos humanos, un poco retomando la sesión anterior de la doctora Monteiro de Brasil y la literatura compartida, así como algunos proyectos, temas que sean de su interés que podamos socializar. Si alguien más quisiera hacer el uso de la voz, adelante. No, entonces vamos a empezar como en la escuela, ¿va? Cuando no quieren participar. A ver, muy bien. Aquí la doctora Susana ya se animó. Adelante, Susana, gracias. Solo comentar, buenas noches a todos primero, perdón. Solo comentar que creo que aquí hay un común denominador en cada una de las problemáticas que se han planteado, tanto en materia penal como de migración, que nos comentaban los doctores. Creo que ya se ha plasmado tanto en documentos nacionales como internacionales esto, y se ha reconocido estos derechos humanos, y aquí lo que yo creo que faltaría es esa cultura, ¿no?, en el conocimiento de los derechos humanos, pero primeramente nosotros como ciudadanos, y después que el Estado imparta capacitación a sus servidores públicos, porque entonces de nada sirve, como comentaba el doctor, el doctor Eduardo, que ya está plasmado, hay protocolos en materia de migración, sin embargo, en la práctica, pues no se llevan a cabo, ¿no? Y cada uno como ciudadano trata
al migrante o en materia penal, lo que nos comentaba el doctor, pues la verdad es atroz y conmueve, ¿no? El saber que estas personas, por estar enfermas, estar amotinadas en un espacio muy pequeño, o esta mala cultura que tenemos que porque han cometido algún delito son merecedores de que no respeten su dignidad humana o de malos tratos en las cárceles, pues yo creo que aquí tendríamos que empezar nosotros sumando esfuerzos desde la academia con nuestras investigaciones, pero también tratar de capacitar y sensibilizar a las personas de que ya están reconocidos los derechos humanos, ¿no? Entonces hay que llevarlo a las prácticas y no irnos, no tal vez no empezar tan de lejos, ¿no? Sino desde las familias, desde las escuelas y posteriormente ir avanzando para que esto vaya cambiando y que como servidores públicos pues no hagan su trabajo desde su percepción o desde cómo fueron educados, sino desde cómo debe de ser, desde el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Creo que eso ayudaría y abonaría bastante, ¿no? La educación y reeducar, porque cada uno traemos una formación y unos estereotipos ahí mal informados que hace que estas acciones pues perjudiquen a las personas. Ese sería mi comentario, doctor, nada más. Muchas gracias. Gracias, Susana. De hecho, ahorita reflexionando un poco sobre lo que platicabas, creo que casi todos estamos acostumbrados a la argumentación jurídica de los derechos humanos cuando pues es una de tantas formas de poder sustentar un argumento. Me refiero, por ejemplo, a la argumentación filosófica de los derechos humanos, a la argumentación sociológica de los derechos humanos. En este caso, la costumbre, ustedes saben que es también una fuente de derecho, y a nivel internacional, pues bueno, en materia de derechos humanos, muy, muy importante. Entonces, atendiendo lo que hemos visto, todo lo que nos pueda referir una argumentación adecuada, sustentada en buenas prácticas, mucho dependerá de la forma, de cómo le demos nosotros ese enfoque de obligatoriedad moral que finalmente deben de tener todos para el cumplimiento de las mismas. No esperar a que esté en un artículo de una constitución, no esperar a que esté plasmado en un tratado internacional, en una convención, para citar el artículo, y entonces sí se vuelve una norma positiva y tendrán obligación de realizarlo. Sino mucho de esto, como la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, es una propuesta deontológica, moral, ética, que los países debemos de seguir, y que no necesariamente el yugo de la norma debe ser el único factor para poder ejercer su cumplimiento, ¿no? Entonces, que no quede esto nada más como se ha mencionado como intenciones, sino que realmente sean sustentos de razonamientos y argumentos para que se lleven a cabo. Moisés, no sé si andas por ahí, creo que vi que habías alzado también la mano, doctor Moisés Sarmiento. Muy. Una disculpa. Buenas noches a todos. Me encantó lo que están comentando. Voy a abonar algo con lo que comentó el doctor Eduardo, lo comentó la doctora Susana, y por ahí también comentó algo la doctora Rosa María y la doctora Lolis. Hay algo bien importante que hemos dejado de ver, y se ha tocado mucho el punto, la cuestión ética sobre los servidores públicos. Mientras el servidor público no tenga esa integridad, esa honestidad, esos valores y esos principios, podemos hablar mucho de derechos humanos, pero si ellos no están conscientes en su ética, de sus principios morales, no vamos a poder lograr nada. Nos vamos a tocar a tocar con pared con ellos porque se cierran en un mundo cuadrado. Esto es lo que dice la ley, esto es lo que dicen los principios de los derechos humanos, esto es lo que dice el convenio, esto es lo que dice la Corte. Ah, caray. Y no vemos que a veces que el derecho lo hacen los hombres, también se equivocan, ¿cierto? Y hay que darle un razonamiento hermenéutico a estos derechos humanos como personas. Mientras no lo entendamos de esa manera, no vamos a poder hacerlo.
los mismos derechos humanos, lo que es el migrante, lo que es también el expatriado, que tampoco hemos podido sacar una definición. Me ha costado mucho trabajo poder darle una definición a esas dos partes, estas dos palabras, que me ha costado trabajo entenderlas. Pero si vamos, y he luchado contra el Poder Judicial Federal, de que entienda que los derechos humanos no son los que están plasmados. Tenemos que ir más allá de lo que nos dice la conciencia, lo que dicen nuestros principios como seres humanos. Hoy en la mañana me tocó estar en San Luis de la Paz y me daba risa que estaban los del Poder Judicial que iban a tener su clase en derechos humanos. Y Dios mío, perdidos. Dije, ¿dónde vamos a acabar con todo esto? Como dijo el doctor Eduardo, tenemos que picar piedra, a empezar a hablar, a alzar la voz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Publicando y publicando. No hay más. Y poner la cara, poner todo para defender a estas personas, porque ¿cómo es posible, de verdad, de que salen en los medios electrónicos defendiendo a los animalitos y las personas las dejamos en un segundo término? Por favor, ¿en qué cabeza cabe? Esa es mi opinión. Discúlpenme si me apasiona. Buenas noches. Muchas gracias, Moy. El doctor Moisés Sarmiento es doctor honoris causa en Derechos Humanos de nuestro instituto, con sede en Guanajuato. Y curiosamente él está trabajando estos temas de ética y derechos humanos, un gran experto en la materia. Y bueno, pues abonando un poco lo que decía Moy, las grandes doctrinas vigentes, las más contemporáneas, por llamarlos de alguna manera, en temas de derechos humanos a nivel internacional, a nivel universal, hablan de que los derechos humanos están sustentados en la dignidad humana, que el Estado tiene la obligación de reconocerlos y que tienen su sustento fundamental en los valores universales. Eso es lo que universalmente se habla de los derechos humanos como un entendimiento global. Entonces, imagínense qué importante, ¿no? Dignidad humana, por un lado, que el Estado tiene la obligación de respetarlo, pero que los derechos humanos no habla de la norma positiva, ojo, no habla de las leyes, no habla de la Constitución, no habla del tratado, habla de los valores universales. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros a través de la educación, que es otro de los programas que tenemos, educar en derechos humanos, y educar en derechos humanos regresando a aquello que otros gobernantes en otras administraciones veían que no servía, como temas de civismo, como temas de materias deontológicas, etcétera, para enseñarle desde las pequeñas generaciones, de las primeras generaciones, qué es el respeto, qué es la honestidad, qué es la no discriminación, qué es la inclusión, qué es la tolerancia, tantas cosas que las escuchamos, pero que les aseguro que a lo mejor no las entendemos o no le ponemos tanto razonamiento para llegar a verdaderamente comprender qué es la no discriminación, para entender qué es la inclusión, la tolerancia, la prudencia, el respeto, todo esto que pareciera algo menor, ahorita es la base y el sustento internacional de los derechos humanos. En esto se están basando precisamente los acuerdos a nivel internacional. Lalo, adelante, por favor. Sí, doctor. Coincido con lo que dice el doctor Moisés, con lo que ha dicho la doctora Rosa María, la doctora Susana Vargas. Nos hace falta algo de supervisión, pero no la supervisión internacional, porque quiero platicarles rápido que cuando hice la maestría me tocó analizar el caso de Digna Ochoa. Digna Ochoa es una defensora de derechos humanos veracruzana que ante el temor de perder la vida pidió una medida urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano la concedió, puso vigilancia, le dio teléfonos celulares a ella y a su familia cercana. Pasó una temporalidad, 2 o 3 años, el Estado mexicano dice no ha pasado nada con Digna Ochoa, levanta las medidas provisionales. La Corte Internacional levanta las medidas provisionales y a los 2 días Digna Ochoa amanece muerta. En su despacho de la colonia Roma,
empinada sobre el sofá de su sala con un balazo en el corazón que ella misma se dio con la mano izquierda. Caray, que le crea eso al gobierno mexicano, yo no sé quién, la asesinaron. Pero cuando levantó la Corte Internacional, la Interamericana, las medidas provisionales, fue cuando la matan. Esto que yo les platico, sí hubo una reparación de ese daño, pero tardó 10 años el juicio en la Corte Interamericana. Si no hacemos algo rápido, vamos a perder muchas vidas, muchas. Y vamos a hacer, como decía la maestra Rosa María, va a ver, a lo mejor no porque los asesinaron, sino porque ellos mismos se quitan la vida, ya no quieren seguir viviendo en un mundo tan cruel, caray. Tenemos que aportar y tenemos que aportar rápido. No podemos esperar a que el tiempo se nos venga encima. Y como bien lo decía el doctor Moisés, o sea, no, este no es un catálogo de derechos humanos, aquí porque lo dice la Constitución o porque esta ley secundaria te dice eso y aquello. Tenemos que promover, y no nada más a través de los escritos, yo digo también cuando nos veamos con los compañeros abogados y con nuestros clientes, con nuestros amigos, hay que decirles qué son los derechos humanos y cómo tienen que respetarlos ellos también en su ámbito privado. Porque si no, no vamos a lograr más que un catálogo de buenos deseos, como atinadamente lo decía uno de los compañeros hace rato. Es todo, doctor. Muchas gracias, Lalo. Pues sí, efectivamente todo esto debe tener un cauce. Nosotros tenemos el recurso intelectual y pues hacen falta las ideas y un poco encauzar todo lo que tenemos en puerta. Así es que los invito a que podamos elaborar proyectos específicos, insisto, pronunciamientos, publicaciones, utilizar medios de comunicación, la academia, en fin, creo que tenemos muchas puertas que nos pueden abrir y que estarían deseosas de tener comentarios tan calificados como los que están dando en estas sesiones. Así es que creo que sería un factor muy importante. Muchas gracias, Lalo. ¿Alguien más que quisiera participar? Estamos en las buenas prácticas internacionales de derechos humanos. Sí, doctor, me gustaría participar. Déjeme activar. Adelante, por favor. Muy bien. Los derechos humanos en el transcurso pues, de su evolución tiene diferentes maneras de incorporarse a todo un sistema. No solamente la Constitución deja pasar, para el caso mexicano, deja pasar los derechos humanos para convertirlos en estos derechos fundamentales que conocemos y que el artículo primero, desde luego, mantiene el monopolio de ese pool de derechos humanos que se tiene a nivel internacional. Esa es una parte, digo yo, de la historia en la que se puede incorporar a nuestro sistema jurídico. La otra parte, efectivamente, como lo mencionan varios doctores, varias doctoras, pues es a través de las cortes, fundamentalmente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, se encuentran en este momento grandes violaciones a las erga omnes. La erga omnes, consagrada en el artículo 2 de la Convención de Viena, establece que se deben proteger fundamentalmente el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio. Pero como es una práctica de buena fe y además el artículo 2 de la Convención de Viena dice que aún por encima de lo que se disponga en su propio marco interno, en el marco normativo interno, deben cuidarse esto. Para el caso mexicano, pues hemos encontrado, por ejemplo, esta observación que tenemos a nivel internacional sobre la privación de la libertad oficiosa, ¿sí? Que violenta directamente la erga omnes. Por ejemplo, este primer momento, ¿no? Que es la libertad. La ley de extinción de dominio violenta otra erga omnes, que es la propiedad. Es decir, lo que dice los criterios internacionales por medio de la erga omnes, creo que en este momento para el caso mexicano son altamente violados y no hemos encontrado aún a nivel internacional esos mecanismos que puedan armonizar. Y lo explico así. Para el caso de la ley de la
para el caso de la ley de extinción de dominio que vulnera directamente el derecho a la propiedad privada, es, en el caso mexicano, una petición que hace la GAFI, ¿sí? Le hace a la GAFI en las 52 recomendaciones que le hace para combatir el crimen organizado y todo esto del dinero de mala procedencia. Entonces, México prefirió vulnerar un derecho como la erga omnes y acatar o alinearse a las disposiciones de lo que indica la GAFI. La GAFI dice, pues hay que darle la ruta del dinero, ¿no? Ayúdame a combatir al crimen organizado, y una de esas, pues, violenta en automático un derecho humano. Creo que el Estado mexicano debe precisamente equilibrar y armonizar esos factores, ¿no? Porque seguimos cometiendo violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, ¿sí? Y ya llevamos 2 observaciones, una sobre la propiedad privada y la otra sobre la libertad. Es decir, no puede haber derechos humanos cuando se violentan los esenciales. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer, lo dice usted bien, doctor Sergio. Creo que el quehacer académico y la reflexión debemos y debe estarse procurando en este tipo de círculos, y efectivamente, pues, saberlos llevar, aterrizar, y por supuesto, en un momento dado también, pues, es hasta combatirlos, ¿no? Una de las críticas que yo a veces hago, y también es una autocrítica, es que las barras, los colegios de abogados, no participan, no hacen nada, no dicen nada. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando vivía en Nueva York, en Estados Unidos, es que las barras brincaban inmediatamente cuando alguna autoridad o alguna ley vulneraba el sistema. Inmediatamente eran los primeros que brincaban, no congresistas, no eran las barras de los abogados. Entonces, creo que es un quehacer conjunto, es un quehacer superior, un quehacer mayor, y una corresponsabilidad que debemos tener, pues, también las barras, los colegios, incluso los mismos académicos, que tenemos, pues, desde luego, autoridad académica para poder hacer señalamientos. Entonces, pues, queda aquí también para la reflexión, doctor Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Esaú. Muy interesante. Y ahorita de lo que comentabas, recuerdo lo que mencionaba el doctor Luigi Ferrajoli en relación a los derechos humanos, de que ya la preocupación no es cómo regularlos, sino cómo protegerlos. Esa es la gran preocupación actual. Estamos ya con tantas, o sea, quien lea las constituciones y los tratados y los acuerdos, caramba, pareciera que todos viviríamos en Disneyland. Pero ya estamos sobresaturados con esto. Ahora la idea es cómo protegerlo. Pero ya en una práctica actual, en lo que tú comentas, ¿cómo es posible que existan estas disposiciones y el resultado sea totalmente diferente? ¿Qué es lo que está pasando para que realmente esto opere? ¿No? ¿Qué necesitamos? Incidir más, como tú mencionabas, esta parte de los colegios, de las instituciones, las agrupaciones, nosotros como defensores de derechos humanos, alzar la mano, pronunciarnos, en fin, ser ese contrapeso para aquello que sabemos que necesita una modificación urgente, porque nos damos cuenta que no se está haciendo lo que se debe de hacer, ya con conocimiento de causa, con justificación, con razonamientos. Entonces, más bien es una política de actuación del Estado que deben de acatarlo y de respetar y de hacer valer en pro de los ciudadanos. Y pues desgraciadamente, pues vivimos en una ignorancia tremenda en nuestro país y bueno, principalmente en Latinoamérica, en relación a nuestros derechos, cómo hacerlos valer, y por eso es que nos manipulan y nos van acarreando quien tiene el coto de poder en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un punto muy importante para reflexionar. Muchísimas gracias, Esaú. Tenemos unos minutos más antes de concluir. No sé si alguien más quisiera dar alguna otra opinión. Conclusiones, estamos viendo, insisto, buenas prácticas internacionales, retomando lo de la doctora Monteiro de la semana pasada y los documentos que hemos compartido sobre las diferentes temáticas que hay en relación a las buenas costumbres internacionales. Está todavía abierta la participación por si alguien quiere hacer el uso de la voz.
Bueno, pues creo que ya no hay participaciones por esta sesión. Bueno, pues si no hay ninguna otra aportación más, pues no me resta más que agradecerles como siempre el que nos hayan acompañado. Seguiremos compartiendo también material al respecto de todos estos temas que estamos comentando. Voy a cerrar la grabación simplemente para... Ah, Rosy, adelante. Tenemos toda la participación de Rosa María. Adelante, Rosy. Sí, una última participación. Espero que disfruten mucho el video. La gente aquí es una gente muy humilde, pero les hicieron un video o una dedicación de un guapango huasteco dedicado a los defensores de derechos humanos, que esperan que lo disfruten mucho. Es una zona de la región Huasteca Potosina y dedicado para todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Nos los compartirás el video? ¿Lo subes al grupo? Bueno, yo creo que no tiene buena recepción, pero pues bueno, ya les compartiremos el guapango que nos dice Rosy. Voy a cerrar la sesión, voy a dejar de grabar y nada más quería consultar con ustedes dos temas rápidos. Permítanme 2 segundos, cierro la sesión.